Haga esta oración conmigo y diga: Padre, te entrego el dominio de mi corazón, de mis decisiones, de mis afectos, de mi alma. Contrólalos. Ayúdame a permanecer en tu voluntad. Y ahora te ruego, amado Espíritu Santo, que escribas la palabra en las tablas de mi corazón y de mi mente, para vivir por ella, para caminar por ella. Abro mi corazón para los cambios y transformaciones que traes a mi vida. Dame entendimiento, dame el espíritu de sabiduría y revelación. Hoy reconozco mi ignorancia, por eso necesito de tu gracia, Señor, para ser edificado como morada de Dios en el Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Dele un aplauso bien fuerte al Señor Jesús. Gracias, Marcos, gracias, muchachos. Aleluya. La verdad que yo no quería enseñar hoy. Ayer fue un día muy difícil para mí. Batallé con fiebre, batallé con dolor en el cuerpo, con diarrea, todas las señales de un dengue. Y fue muy difícil para mí el día de ayer. El domingo en la tarde me tocó llevar a mi esposa a la clínica. También ella fue atacada en su salud. ¿Por qué cuento esto? Para que ustedes vean que necesitamos sus oraciones. Amén. Ustedes son nuestros intercesores, así como yo soy el intercesor suyo. Gracias a Dios que mi esposa está mejor. Y algo me pasó ayer en la noche. 3 veces me desperté con la camisa empapada en sudor. Me tocó pararme, cambiarme de camisa, de camiseta, volverme a acostar. Me paré la segunda vez, hasta 3 veces. 3 camisetas empapadas de sudor. Por eso no dirigí la jornada de oración. Gracias a mi hijo que me cubrió. Me desperté como a las 8 o 9 de la mañana, totalmente sin síntomas, con una fortaleza. Y con un ánimo de venir a estar aquí con ustedes. Y esto dio a luz a una nueva serie: el espíritu de adopción de hijos de Dios. Voy a estar enseñando cada martes de acuerdo a cómo me dirija el Espíritu Santo. Amén. Y quiero comenzar por el primer mensaje: el empoderamiento del espíritu de adopción de hijos amados del Padre. Necesitamos este empoderamiento. Es la razón por la cual no crecemos, no maduramos, y lo peor de todo, no aprendemos a conocer a Dios como Padre. El propósito, como lo dijo Derek Prince, este general de Dios: Jesús es el camino, pero el Padre es nuestro destino. Amén. Me imagino que este versículo lo saben todos. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La misión de Jesús no solamente fue redimirnos, dar su sangre para lavarnos de pecados, sino que la misión total de Jesús es llevarnos al Padre para que aprendamos a morar en el seno del corazón de Él. En el cielo vamos a estar delante del Padre. Qué emoción. Desde aquí tenemos que prepararnos.
La oración y la fe no tienen ningún peso si no tenemos revelación de quién es el Padre. La única vez que Jesús lo llamó Dios fue cuando se le apartó en la cruz para poder morir. De resto, yo le reto a que usted lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y siempre el Padre siempre Jesús se refirió a él como el Padre. Sobre todo el Evangelio de Juan está lleno de esto. Y como dice Gálatas, que lo vamos a estudiar hoy, una de las cosas que hemos perdido de vista, porque nos centramos en la salvación, nos centramos en el arrepentimiento, y eso está bien, es parte del paquete de la salvación, pero no hemos entendido que Jesús es el que lo revela al Padre. Estamos en problemas si no lo conocemos a Él como Padre. Qué interesante. Las mujeres a veces les toca hacer de papá y mamá, y por más que lo logren y lo hagan, siempre habrá un vacío de la figura paternal. Porque el papel del padre en la casa representa el carácter de Dios, como el papel de la mamá en la casa representa el corazón de Dios. De manera que esto es muy importante. Quiero comenzar por Juan 1, versículo 12 al 13. Esto no está en el bosquejo, de manera que búsquenmelo allá en la Biblia que tienen allá en medios. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Usted tiene un poder y una potestad que el diablo está detrás de ella. Lo único que puede someter al diablo, escúcheme bien, es cuando usted actúa bajo este poder, porque la tierra y su plenitud ha sido dado al dominio de sus hijos. Romanos 8 dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque son los hijos los únicos que pueden someter a Satanás bajo el dominio de sus pies. Amén. Dios escogió a sus hijos para que sean sacerdotes y reyes, y gobiernen y reinen sobre la tierra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Escúcheme, en el cielo no van a haber bautistas, no van a haber maranateños, no van a haber aliancistas. Al cielo entran hijos amados de Dios. Ese es el chip, la identidad que nosotros debemos tener. Y a Satanás le duele esto, porque en la tentación en el desierto, él omitió hijo amado de Dios. Le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. O sea que a él le duele, porque nosotros somos posicionados como hijos amados de Dios. Versículos 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escúcheme, hemos sido engendrados en el Espíritu por el Espíritu Santo. Tenemos el ADN de Jesús, tenemos la identidad de Jesús, tenemos el valor interno de Jesús. Somos hijos legítimos. Ahora vamos a Gálatas 4 del 1 al 7. Esto sí está en el bosquejo. De aquí en adelante todo va a estar en el bosquejo. Pero también digo,
El apóstol Pablo le escribió esta carta a una iglesia con muchos conflictos. Esta iglesia tenía muchos problemas de identidad. Por eso cayeron en la secta de los que hacían circuncidar. La gran mayoría de la gente que está bajo el dominio de sectas es porque nunca conoció su identidad. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, bajo curadores. En otras versiones dice que está bajo padres espirituales, está sobre administradores, está sobre gente que cela, que cuida, hasta el tiempo señalado por el Padre. Muchos atacan la paternidad espiritual. Todo aquel que ataque la paternidad espiritual está atacando la paternidad de Dios. Amén. Todos se fijan en un versículo: no llaméis padre a nadie en la tierra, cuando hay 87 versículos que hablan de la paternidad espiritual. Con mucho gusto se los puedo enviar si usted me lo pide. 87 versículos. Cuando uno estudia la palabra, o para uno hacer un mensaje, a mí me enseñaron, imagino que a Isabela también le enseñaron en el seminario, que uno necesita 3 testigos. Testigos como Mateo, como Isaías, como Moisés en Deuteronomio. De manera que todo aquel que ataca la paternidad espiritual, con todo respeto, es un ignorante atropellando la palabra. Ahora, para interpretar ese versículo, que no lo voy a tocar porque no vale la pena, lo que Jesús enseñó era que no llamaran padres a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los líderes de su tiempo, que solo les interesaba la plata, pero no el alma de la gente. Ahora, en este tiempo también no hay que llamar padre a gente que comprometa tu moral, a gente que te quiera abusar, a gente que no te respeta como persona, a gente que no te tiene paciencia, a gente que no te ama, y a gente que solo le interesa lo material. A esa gente no se le puede llamar padre. ¿Cómo le llamamos? Bandidos. Hasta el tiempo señalado por el Padre. La palabra niño quiere decir inexperto, inmaduro, que no se vale por sí mismo. Nosotros vivimos el proceso con nuestros 3 hijos. Cuando ya ellos se valieron por sí mismos, fue un descanso, sobre todo para la mamá. Fue un descanso. Ahora ellos se valen ya por sí mismos, son adultos, son mayores de edad. Qué interesante, son mayores de edad, pero les gusta estar en casa de papá y mamá. Porque es que la comida que se come en casa, a menos que usted tenga una mamá que no sepa cocinar, que lo dudo, el hotel mama es irreemplazable. Dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y aquí está, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es a través de Jesús que recibimos la adopción de hijos, para ser aceptos en el amado Jesús. Pero es a través del Espíritu Santo, que implanta el espíritu de hijo de Jesús en nuestro corazón. Es lo que dice ahora el versículo 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clamamos Abba Padre. Sin el espíritu de adopción, sin el espíritu de hijos, nunca conoceremos al Padre íntimamente, porque la expresión Abba Padre es lo primero que sale de la boca de un niño recién nacido, o cuando comienza a balbucear. Es la expresión más tierna y cariñosa. Es la expresión de alguien que lo conoce a él como padre, que lo honra, que lo respeta, que lo obedece. Si nosotros decimos conocerlo a él como padre, obedecemos. Y la obediencia no es por obligación, sino por amor. Confiamos en él. Tratamos de agradarle en todo lo que sea posible. Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Sin este espíritu de adopción no hay herencia. No sabremos reclamarla, no la podremos conquistar. Hay otra versión que dice: para que compartamos de toda la riqueza que Dios tiene como Padre. Mientras venía en el carro ahora, venía pensando esto. Qué interesante, el hijo pródigo regresó a casa de su padre. No dice que a la casa de Dios, no, a la casa de su padre. Siempre utilizamos esa parábola para evangelizar y no sirve, pero es más bien para hijos de Dios que se equivocan, que a veces se descarrían, y al mejor de cualquiera le puede pasar. Lo interesante es que el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, hizo volver en sí al hijo pródigo. Qué interesante, el hijo mayor de esa parábola no operaba en el espíritu de adopción. Este muchacho conocía más al padre, pecando, adulterando, haciendo hasta para vender, que el hijo mayor que se creía santurrón. Y cuando regresó y se arrepintió y se humilló y aceptó cualquier condición que su papá le pusiera, hasta él puso el tope: si quieres, nunca jamás me consideres tu hijo. Pero Dios es bueno. Dios como padre es bueno. ¿Sabe qué hizo? Lo restauró, lo restituyó, lo volvió a empoderar y recuperó todo lo que había perdido. Le pongo otro ejemplo: Nabucodonosor. Nabucodonosor fue uno de los reyes paganos que conoció a Dios a través de un trato muy personal y doloroso. Este rey, aunque era un impío y salvaje, amaba a los profetas de Dios. Hizo cosas muy tremendas. Por ejemplo, cuando el profeta Daniel le interpretó el sueño, ninguno de los magos, ni brujos, ni hechiceros pudieron hacerlo, solo Daniel con el espíritu de sabiduría. ¿Sabe qué hizo Nabucodonosor? Se postró ante sus pies. Un rey de un imperio arrodillado ante un profeta. Y hoy en día los que se dicen ser cristianos es la gente más orgullosa, más irrespetuosa de una autoridad espiritual. Y este hombre también amó al profeta Jeremías. A Jeremías su propio rey lo había enviado a una cisterna llena de cieno, llena de heces, a pan y agua. Y cuando Nabucodonosor entró y conquistó a Jerusalén, la primera orden fue: vayan a la cárcel, rescaten al profeta Jeremías, trátenlo bien. Trátenlo bien y pónganlo al frente y dígale que qué quiere. Si él pide Jerusalén, es suyo. ¿Sabes qué hizo Jeremías? La iglesia que él tenía estaba llena de los pobres y miserables de Jerusalén, que eran los aborrecidos del rey Sedequías. Y Jeremías intercedió por los pobres.
y a ellos se les dio casas, viñas y olivares, de manera que a toda la gente rica, orgullosa y pretenciosa se la llevaron rumbo a Babilonia, y al dominio de Jerusalén quedó bajo el profeta Jeremías, y los pobres y miserables ahora vivían en las mejores casas. Porque Dios escoge a lo necio, a lo vil, a lo que no es, para avergonzar a los sabios. El mundo nunca nos va a amar, nos va a rechazar. El mundo nunca nos va a tratar como debemos, hijos de Dios. Nos aborrecen por eso. Pero es preferible que nos aborrezcan, porque el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Ahora, permítame leerle dos apartes de dos mujeres de Dios que escribieron sobre el espíritu de adopción. Joyce Meyer escribió esto: el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. La palabra adopción significa que somos traídos a la familia de Dios, aunque antes éramos forasteros sin ninguna relación con Dios. Éramos pecadores y estábamos separados de Dios. Pero Dios en su gran misericordia nos redimió, nos compró y nos acercó a Él una vez más a través de la sangre de su propio Hijo. Entendemos la adopción en el sentido natural. Sabemos que algunos niños sin padres son adoptados por personas que los eligen intencionalmente y los toman como propios. Qué honor ser elegidos a propósito por aquellos que quienes quieren derramar su amor sobre ellos. Es exactamente lo que hizo Dios, con la pequeña diferencia que fue Dios el que nos engendró. Nos hizo para nosotros como creyentes en Cristo, debido a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ahora somos eternamente parte de su familia, y su espíritu habita en nuestro espíritu y clama al Padre. Clama al Padre. Dios el Padre decidió antes de la fundación del mundo que cualquiera que amara a Cristo sería amado y aceptado por Él como su Hijo. La condición para recibir este espíritu de adopción es amar a Jesús, aceptar a Jesús, recibir a Jesús, vivir para Jesús. Pero eso es otro mensaje. Él decidió que adoptaría a todos aquellos que aceptaran a Jesús como su Salvador. Nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con su Hijo Jesucristo. Gloria Copeland, la esposa de Kenneth Copeland, perdón. Como creyentes se nos ha dado un espíritu de adopción. Ya no somos más huérfanos espirituales. Sin este espíritu de adopción no nos diferenciamos en nada de los budistas, de los musulmanes. Seríamos una religión más. Lo que hace la diferencia de nosotros como iglesia es que en nosotros opera el espíritu de adopción, que nos da identidad, que nos hace ser propios de la casa, de la familia a la que pertenecemos. Usted no ha oído el dicho, la sangre tira. Usted puede tener los familiares más raros, locos. Usted puede pelear todo el año con ellos, pero son familia. Tenemos una imaginación, pensamos que todas las familias son perfectas. No, en toda familia hay un bobo, en toda familia hay un cabezón, en toda familia hay una oveja negra, pero los amamos, son familia. Yo no sé por qué pensamos que la única familia perfecta es la familia de Dios. Yo no voy allá porque es que todos son hipócritas. Hay que decirles, venga que acá hay un ladito para usted. Somos la familia de Dios. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela, si algún compañero me
me recordaba a mi mamá con groserías. Donde estuviera, en clases, en el baño, le ponía la mano. Fui muy piloso porque nunca me dejé pillar, pero a más de uno le soplé los mocos. Eso sí, cuando tocaba salir a la calle era el primero que corría, porque era más fácil cascarlo dentro de la escuela que afuera. Pero yo me hacía pegar por el que fuera. Y ahora vivimos en una sociedad que no hay respeto por papá y mamá. No hay honra. Ahora, dice, como creyentes se nos ha dado un espíritu de adopción. Ya no somos huérfanos espirituales. Un huérfano se siente despreciado y solo. No tiene a nadie que le provea, ni a nadie que en realidad se preocupe por su futuro. Un huérfano lucha de continuo contra temores, sentimientos de indignidad. Cuando potenciales padres visitan los orfanatorios, un huérfano puede sentirse nervioso, pues desea lucir bien a pesar de tener pantalones harapientos y zapatos desgastados. Sin embargo, en su interior siente miedo. Él piensa: nadie me va a querer, yo no soy lo suficientemente bueno, atractivo, inteligente, tengo el color equivocado de piel. Ese era el espíritu que teníamos antes de nacer de nuevo. Sin embargo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, todo cambió. De pronto ya teníamos a un Padre en los cielos, alguien que nos amó y nos salvó, alguien a quien podríamos acudir cuando la vida se pone difícil y peligrosa. Y por fin pudimos gritar: papi, ayúdame, sabiendo que obtendríamos la respuesta de alguien. Si usted estudia la adopción en la cultura hebrea, se dará cuenta de cuán poderosa es en realidad el espíritu de adopción. De acuerdo a la ley judía, es ilegal que un niño adoptado sea desheredado. Es el mismo miembro de la familia más asegurado. Y no importa cuántos hijos hayan en la familia, el adoptado recibe todos los privilegios del primogénito. Hay una fiesta que hacen los judíos que se llama el Bar Mitzvah. A los 15 años, a partir de los 15, un niño judío, sea niña o niño, ya es mayor de edad y recibe su herencia. Aquí en Colombia hay que esperar a que los viejos se mueran, y hay que orar para que Dios haga un milagro. Es el mismo espíritu de adopción que nos lleva a nosotros, ayudados por el Espíritu Santo y con el Espíritu de Jesús, a comenzar a reclamar nuestra herencia. Fuimos en estos días a Ikeas, ¿qué se llama? Le recomiendo que usted vaya a ese almacén que está en Chipichape. La única parte que hay. Ah, eso es Mall Plaza. Ah, sí, señor. Es Mall Plaza. Ve, ¿por qué Chipichape? Y yo soy socio de Chipichape. Cuando fuimos a Mall Plaza, no, qué vuelta le ponen a dar a uno allá. Yo a los 5 minutos ya estaba cansado y me sentí en una silla más cómoda. Y comenzamos a ver y comencé a mirar qué cosas tan bonitas hay allá. Y cuando terminamos, yo le dije a mi esposa: cuando Dios nos provea, vamos a cambiar todo en la casa. Lo que tenemos ahora lo sembramos, no lo vamos a vender en un mercado de pulgas. Usted no va a encontrar ahí mis calzoncillos, para nada. Todos los sembramos. Y Dios nos va a proveer para comprar todo ahí. Es la ilusión que tiene un hijo. ¿Sabe por qué no llegan más cosas? Porque no las pedimos, porque no las ilusionamos, porque nos creemos indignos. Cuando tenemos a un Padre que es multimillonario, que es el dueño del oro y la plata,
que siempre quiere darle los mejores regalos a sus hijos. Cuando usted pida, pida lo mejor. Haga como mi hijo Juan Emanuel, que siempre pide lo más caro. Y yo le dije a él, aunque a mí me ha hecho sufrir, pues yo le he dicho: nunca cambies tu forma de ser. Así es. Los hijos piden lo mejor. Yo no conozco el primer hijo que venga y te pida algo y le dice: espérate, papá, que allá están en promoción. Y si conoce un hijo así, avíseme. Aleluya. Ya me olvidó por dónde iba. Aquí está. Si usted estudia la cultura hebrea, se dará cuenta cuán poderoso es en realidad el espíritu de adopción. De acuerdo a la ley judía, es ilegal que un niño adoptado sea desheredado. Es el miembro de la familia más asegurado, y no importa cuántos hijos hayan en la familia, el adoptado recibe los privilegios del primogénito. Contamos con esos mismos derechos en la familia de Dios. No tenemos razones para sentirnos inseguros ni con temores. A través de la sangre de Jesús se nos ha dado una irrevocable relación de padre e hijo, y nos hemos convertido en herederos juntamente con Cristo. Eso significa que todo lo que le pertenece a Jesús también nos pertenece a nosotros. Su justicia, su autoridad, su victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad y sobre el diablo es nuestra victoria. Todos tenemos necesidades que ya han sido suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Qué interesante, mi Dios suple todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, no dependiendo del dinero. Para que usted tenga una idea, ¿qué quiso decir Pablo? Isaías 60 dice que por causa de la gloria de Dios vendrán las riquezas de las naciones, de los impíos y de los pecadores a nuestras manos. Prepárese, porque va a haber una transferencia. Esa transferencia usted la puede recibir a través de un negocio. O usted, quién sabe por ahí qué familiar usted no lo tiene en el radar y de pronto lo llamen: venga a recoger por acá que le dejaron $3 millones. Ay, Padre, qué falta de imaginación. Estaba en Bucaramanga y no me podía dormir. Cuando yo no puedo dormir, comienzo a imaginar. Y como al diablo no le conviene que yo imagine, entonces se levanta toda esa perturbación que me quita el sueño. Yo dije: Padre, yo no conozco a mi papá natural. ¿Qué tal que el viejo fuera un multimillonario y que me dejara unos $1,000 millones? Y yo escuché audios que me dijo: ¿y qué harías con $1,000 millones? Dije: 500 para ti, para tu reino. Compramos templos, ayudo a pastores con un templo y con su casa, y yo me quedo con 500 para producir plata. Y porque mi vida es el reino de Dios, mi vida es la iglesia. Yo no tengo en qué más hacer, aunque yo sé hacer plata, pero el jefe no me deja hacer. No me dijo sí, pero tampoco me dijo no. Pero yo creo que la cosa va por sí, porque hoy en la tarde, cuando me entré al baño, me dijo: ¿sabes una cosa? Madura, sé responsable, porque todo lo que te voy a entregar no te lo dejes robar por el diablo. Asegura tu salvación, cuida tu familia, cuida tu salud, cuida todo lo que yo te dé. Sé responsable. Alguien ya pensó: su papá tiene $1,000 millones. No, es mi imaginación. Pero yo prefiero tener mi imaginación ocupada con eso y no con tragedias, y no con las pesadillas del diablo.
Amén. ¿Alguien aquí quiere dejar de pagar arriendo? Comience a imaginar cómo va a ser su casa. Imagínesela. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos o imaginamos. Yo estoy casado con la mujer que me imaginé. No tengo excusas para separarme. Vivo en la casa que no me he imaginado, por eso estoy ahí. Hoy no me salía el agua caliente. Me tocó bañarme con esa agua, padre. Medio caí una gotica y yo dije, Señor, ya me cansé de esta casa mía. Y mi casa es bonita. Yo ya quiero una casa que todo le funcione, que uno haga así y salga el agua caliente, caramba. Muchas veces la conmiseración nos roba la identidad de hijos amados. ¿Usted quiere saber el espíritu de adopción? Mire, un hijo te trae lo más caro porque tu hijo tiene un complejo, te cree millonario. O si no, pregúntele a Matías. ¿Cierto que nunca pide lo más barato? Todo espíritu de silencio se va afuera. Ese espíritu de mudo se va afuera. Denle un aplauso a Jesús. Contamos con esos mismos derechos en la familia de Dios. No tenemos razones para sentirnos inseguros ni con temor. A través de la sangre de Jesús se nos ha dado una irrevocable relación de padre e hijo, y nos hemos convertido en herederos juntamente con Cristo. Eso significa que todo lo que le pertenece a Jesús también nos pertenece a nosotros. Nos pertenece su justicia, su autoridad, su victoria sobre el pecado. Ya no tenemos que sentirnos huérfanos espirituales o como personas indignas. Al final preguntarnos si alguien nos puede ayudar, pues ya recibimos el espíritu de adopción. Debemos vivir con la cabeza en alto, sonriendo y diciéndole a las personas: mi padre me ama, mi papá cuida de mí y siempre está ahí para mí. Las personas religiosas podrán decir: será mejor que tengas cuidado con lo que dices, pues para mí suena como un espíritu de orgullo. No, no lo es. Es solo el espíritu de adopción hablando. Es el testimonio de un huérfano que ahora es hijo. Es la canción de los redimidos. En el mundo no teníamos padre. Muchos tenían padre, pero no representaban lo que eran. Ahora llegamos a Dios, y la mayor revelación que usted y yo podamos tener se llama conocerlo como nuestro Padre Celestial. Denle un aplauso a Jesús. Ahora sí, número 1. Y ni me pregunte cuántos puntos tengo. Espíritu Santo, empodérame con el espíritu de adopción, de hijo amado de Dios, para poder vivir sumiso ante los tutores, los curadores y los padres espirituales que tú me asignas. Yo hago una pregunta: ¿usted escogió el papá natural que le tocó? Entonces, ¿por qué queremos escoger pastores? Primera de Corintios 12 dice que el Espíritu Santo nos bautizó en un cuerpo, en una iglesia local. Imagínese quién era usted que me tocó a mí como papá. Y yo no soy una galleta. Mi padre dijo en Bucaramanga: a mí me evangelizó el mismo Jesús, porque él sabía que yo no le iba a creer a nadie. Puso los ojos en una mujer cristiana
Dice: mi mayor delito fue haber puesto los ojos en esa mujer. Me las cobró Dios. Hoy en día es la esposa. Yo no me le sujetaba a nadie, aunque venía de otra iglesia, 7 años pastor, ni diezmaba. Me dio como un refrigerio cuando escuché que Juan Wesley, el reformador inglés, llevaba 10 años de pastor con una iglesia grandísima y tuvo que viajar de Liverpool a Nueva York en un barco, y ahí se encontró a los famosos moravos, cristianos alemanes, todos ricos multimillonarios. Juan Wesley iba en tercera clase y estos moravos compraban en primera clase y lo hacían para bajar a la tercera clase y servir a la gente y así evangelizarlos. Imagínense. Cuando él conoció el testimonio de estos moravos, dice que él se convirtió en ese barco y era pastor hacía 10 años. Dice que ahí nació de nuevo, que todo lo que estaba lleno era de religión. Dice que ahí comenzó a conocer a Dios como Padre, porque la enseñanza más fuerte de los moravos era Dios como Padre. ¿Sabe que los moravos hicieron un plan de oración por 100 años? Oraron 100 años. Hicieron relevos de generaciones. Y esos 100 años de oración despertaron al mundo entero en avivamientos como el de la calle Azusa, en avivamientos como el de Pensacola, en avivamientos que sucedió en Chile, lo que está pasando en África. Y sabe que lo más tremendo, el avivamiento más grande ni siquiera se ha manifestado. ¿Y sabe dónde va a comenzar? En Israel. Va a haber un avivamiento con ellos. O como dijo el pastor Luis Enrique, que Dios se lo mostró, viene un avivamiento en la comunidad LGTB. Dios los va a tocar. ¿Sabían ustedes que hubo un avivamiento en la década del 70 en Estados Unidos con los hippies? Hubo un derrama. Mire, los hippies se iban a los parques y a las plazas a fumar marihuana y a tener sexo. Y de un día para otro cayó el Espíritu Santo y se levantó toda esa gente apasionada por Dios, transformada por Dios, y sacudió a Estados Unidos en plena guerra con el Vietnam. Yo confío en el Señor que nos va a tocar ese avivamiento aquí en Cali. Pastor, ¿en Cali ha habido avivamiento o no? Aquí lo que ha habido es embobamiento. Y yo vengo de un ministerio, la Iglesia Carismática de Amor, donde nos hacían filas. Teatro Imbanaco, 3 cultos y filas para entrar. Teatro México, yo era el predicador del Teatro México, 2 cultos. Allá en el Teatro México tenía yo de oveja al padre, ¿cómo era que llamaba? Hurtado Galpis. ¿Usted se acuerda? Nadie se duerme en Cali sin escuchar. Ese es la voz del prójimo. El viejito se me sentaba allá en la segunda fila. Imagínese, tremendo predicador. Gálatas 4:1 y 2. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Primera de Corintios 4:15. Pablo le dijo esto a la iglesia en Corinto: porque aunque tengáis 10,000 años, 10,000 predicadores, 10,000 comunicadores, solo y no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O a muchos les gusta ver a Dante Gebel, les gusta ver a estos poderosos hombres de Dios, a estos profetas,
pero nadie como tu pastor que te conoce, que cuando te ve entrar por la puerta ve los racimos de demonios que vas cargando. Ay, no se me ponga serio. Nosotros como padres siempre esperamos a estos muchachos cuando llegaban y los mirábamos. Ay, padre, que habichucho se le pegó a estos en el colegio. ¿Sabe que hay gente? Y si usted me está viendo por la televisión, usted no se congrega en ninguna parte, usted arrepiéntase, para no decirle algo más. Muchos todavía están en modo pandemia. Porque no les gusta. Ahora ya no hay la excusa de que les dé el coronavirus. Hay muchos comunicadores, pero no tienen un padre que los conozca. Algunos captaron el espíritu de todos estos hombres, y en el espíritu tienen las orejas de Dante Hebel, tienen la mano de T.D. Jakes, tienen la nariz de Billy Graham. No se me ponga serio. Filipenses 2:19 al 22. Mire lo que el apóstol Pablo hablaba de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Mire lo que dijo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pues ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Yo no sé la Iglesia Bautista Reformada qué hace con estos versículos, que son los que más atacan la paternidad y los que han torcido la adopción. Las iglesias más exitosas ahora están en África. Y Dios usó a un hombre llamado Benson Idahosa. Se le llamaba el león de África. Tuve el privilegio, no me acuerdo el año, yo tengo los mensajes ahí, en Bogotá. ¿Cómo era que llamaba? Tiempos de águila, algo así. Tiempos de águilas. Y trajeron a ese león. Y un profeta en Bogotá, que era mi amigo, me ayudó a sentarme, porque sentarse ahí era casi imposible. Me tocó en la segunda fila del lado derecho. Ahí me sentaron con él. Cuando sale Benson Idahosa y se sentó atrasito de donde yo estaba, yo temblaba con ese hombre, sudaba. Yo me senté porque yo me iba a caer. La unción que ese hombre tenía. Fueron 3 días así. Y cuando se subía a predicar comenzaba a tronar. Y él decía: tranquilos, esta es la señal de Dios conmigo para saber que estoy en el lugar correcto. Siempre tronaba y no llovía. Ese hombre preparó a los africanos bajo el principio de la paternidad espiritual. De esa camada hubo uno que lo preparó, un hombre de Dios. Nunca lo honró. Y cuando le preguntaron quién era su padre espiritual, dijo que el Espíritu Santo. Lo comenzaron a llamar el huérfano. Ese fue moquete que le pusieron, el huérfano. Por tratar de quedar bien con África, se llevó a un hombre de Dios para decir que era su padre espiritual, como ni sabía su apellido.
trató de medio honrarlo para después de 3 años morir. Y murió de 57 años. Los otros hombres de Dios están vivos. Enoc Obedoye, que tiene 86 años, con una iglesia de 15 millones de personas, es el padre ahora espiritual de todos los africanos. El más reciente, Paul Edenoch, médico, tiene una iglesia de 20,000 personas, iglesias por todas partes de África. Y nosotros aquí luchando por tratar de cortar algo que es más bíblico que cualquier otra cosa. El mayor ejemplo, ¿sabe cómo yo he podido con mi esposa tener éxito criando hijos? Mostrándoles a un papá. Yo en casa no soy pastor, soy papá. Y el éxito que yo he tenido como pastor es ser padre espiritual. ¿Sabe por qué muchos pastores están en inmoralidad sexual? Porque no son padres. Porque un papá nunca se acuesta con sus hijas. Un papá nunca codicia a sus hijas. Un papá las respeta. Amén. Cuando ellas estaban pequeños, yo me bañaba con ellos, les quitaba el pañal y todo el asunto. Con Ana Isabela no. Desde que ella nació le dije: mi amor, usted la baña, usted le cambia el pañal, para yo respetarle su cuerpo. Es la razón por la cual mucho pastor está en inmoralidad sexual. Número 2, y ahí termino. Espíritu Santo, empodérame con el espíritu de adopción, de hijo amado de Dios, para permitir que me formen y saquen lo mejor de mí. Sin un padre espiritual no seremos formados. Es un padre espiritual el que saca lo mejor de ti. Pero pastor, ¿por qué no lo hace personalmente Dios como padre? Claro, Él lo hace a través de un hombre de Dios. Entonces, ¿por qué escogió a Moisés? Moisés fue el padre para 2 millones de judíos. Entonces, ¿por qué escogió a un Josué? Gálatas 4:1 y 2, la versión de 1957. Digo pues, todo el tiempo que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, como ser dueño de todo, sino que está sometido. Aprende a someterse. El que no se le somete a un hombre de Dios nunca se le someterá a Dios. Si usted no se somete al que ve, mucho menos al que no ve. Sino que está sometido a tutores y administradores hasta el tiempo prefijado por el Padre. Y déjenme mostrarles el caso del rey Usías. Segunda de Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías era un profeta entendido en las visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Porque hay muchos hijos que no están prósperos porque no han desarrollado el espíritu de hijo, porque no saben honrar. Honra padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Este Zacarías fue el que entrenó el corazón del rey Usías en el temor a Dios. Él le enseñó a temer a Dios. Escúcheme, un padre espiritual necesita palabra, pero ejemplo. Yo entendí, si lo que yo hablaba no tenía ejemplo, iba a ser infructuoso. Segunda de Crónicas 26:5, la versión castellana. Procuró a buscar a Dios durante los días de Zacarías, que lo instruía en el temor a Dios, y mientras buscó a Dios le hizo prosperar. Un padre espiritual, como en el caso de Zacarías,
con el rey Usías, entrenó su corazón para que fuera un visionario. Segunda de Crónicas 26:5, la versión Dios habla hoy. Procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, quien le enseñó, la versión LBLA, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. ¿Sabe que este hombre fue un visionario? Construyó máquinas de guerra, máquinas de agricultura. Fue un hombre conocido y famoso. Pero ¿quién lo cargó? Zacarías. Un padre siempre, natural o espiritual, carga a sus hijos para que vean más alto que ellos. Un padre espiritual, como en el caso de Zacarías, entrenó el corazón del rey Usías para que aprendiera a respetar a Dios. La versión Dios habla hoy. Procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios. Un hombre de Dios escribió esto, o contó, yo lo vi. Tenía 2 hijos y el menor era una pesadilla. Y un día que llegó sin darse cuenta, encontró a ese niñito y respetando a su mujer, lo mandó la esposa le dijo: déjame con él solo. Mandó al otro muchacho y se lo llevó para la cocina y lo puso en un asiento así para y le dijo: yo no te voy a pegar, pero la próxima vez que irrespetes a mi mujer, te la vas a ver conmigo como hombre. Y lo dejó ahí. Ese niñito, de solo pensar que se iba a enfrentar a ese hombre que era su papá, nunca jamás la volvió a respetar. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no respetan a Dios, no respetan a su esposa, no respetan a su esposo, no respetan los hijos. ¿Dónde aprende uno a respetar? En la iglesia. A tener temor de Dios en la iglesia. ¿Sabe de dónde se han formado las sectas? De gente que menospreció a los pastores porque ninguno le daba la talla, de manera que Satanás le fabricó a un falso ángel que le reveló un falso evangelio. Le digo uno, los testigos de Jehová. El ángel Moroni le reveló la supuesta Biblia al señor Smith. Le digo otro, Mahoma conoció el evangelio, pero no le donde iba todo el mundo era un fracasado y no le caía bien, hasta que apareció un ángel que le reveló el Corán. En Estados Unidos todo el mundo va a los cementerios a honrar a Catherine Kuhlman, a Alonso Asa Allen, a honrar a los generales de Dios muertos, porque no quieren saber nada con los que están vivos. Y la excusa es que son imperfectos. Yo por eso les cuento mis debilidades. Yo también voy al baño y quiero salir de ahí ligero. Zacarías entrenó a Usías, le entrenó el corazón para amar y obedecer a Dios. Él no se hizo solo. La versión BLS, el profeta Zacarías le enseñó a Usías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Usías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. Qué interesante, se murió Zacarías y se destruyó Usías, porque el único que lo controlaba era él. De todos los pastores que tuvo Lester Sumrall, solo 2, y le estoy hablando de miles, se calcula que eran 3,000 pastores. Cuando él murió, el ministerio de él perdió 2,998 iglesias. Todo el mundo se fue a hacer lo suyo, pero quedaron 2: Rod Pasley y Tumban Bakere, un africano.
fueron los únicos que llegaron un día antes de él fallecer. Fueron los que se encargaron de pagar el funeral. Y no porque no tuviera dinero. Dejó 32 millones de herencia. Dólares, ¿no? Para ustedes este mensaje se llama así. Pero cuando Dios me dio este mensaje, me dijo: este mensaje para ti es la venganza de Jehová. Yo le dije: Señor, ¿y por qué dices eso? Alguien que fue de esta iglesia y se fue puso por ahí un mensaje en las redes. Yo pertenecía a una secta, hablando de nosotros, que me enseñó dizque honrar a los hombres de Dios y a deshonrar a mis padres naturales. Eso es mentira. Yo vivo hablando de honrar a padre y madre, yo lo hago, pero hay que enseñar lo otro, honrar también a los hombres de Dios. Yo no tendría autoridad si no lo hiciera. Y por ahí otro también escribió otra cosa, pero no vale la pena. Esta es la venganza de Jehová. Terminemos. Zacarías entrenó el corazón de Usías para que fuera reverente con Dios. Diga reverente. La versión NRB: persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que lo instruía en la reverencia hacia Dios. Zacarías entrenó el corazón de Usías para que se empeñara en buscar a Dios. Por eso tú ves a tu pastor cuando no vienes. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Y a algunos les molesta. Tu papá sabe cuando no has orado, cuando estás en la carne. Muéstreme, papá y mamá, que no exijan. Por eso a la gente le gusta irse a iglesias donde ellos lleguen de incógnito. No se metan conmigo. Yo participo de la misa evangélica, doy alguna semilla por ahí, pero conmigo no se metan. Así los hijos estén casados, seguimos siendo papá y mamá. Mi mamá porque ahora vive lejísimos, pero ella era de las que se venía al culto y se sentaba por allá en la última fila. Y un día me dijo: tú aquí eres el pastor y yo soy tu oveja, pero cuando termines de predicar, ahora yo soy la mamá y tú el hijo. Y ahí de que yo me entere que tú estás dándole mala vida a Liliana y a los muchachos, te doy tu pela. Y yo le creo. Yo me quedé mirando y le dije: ¿qué va? ¿Se le olvidó qué, mijito? Por eso yo mantengo en la jugada. Ojo, mija, pues. Y el teléfono y mi mamá le doy. ¿Usted tiene el teléfono de ella? No, yo no le doy mala vida. Y si de pronto me pasa la mano, le pido perdón. Zacarías entrenó el corazón del rey Usías para que aprendiera a moverse con el profeta de Dios para encaminarlo bien. La versión oro: buscó con ansia al Señor mientras vivió Zacarías, varón prudente y profeta del Señor, y el Señor a quien le buscaba le encaminó bien en todas las cosas. Zacarías entrenó el corazón de Usías para que fuera entendido. La versión NBLH: y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento de la visión de Dios. Y termino: Zacarías entrenó el corazón de Usías para que no dejara de buscar a Dios nunca. Esta es una iglesia con una atmósfera de oración. Esta es una iglesia con una atmósfera de amor, de tolerancia, pero también de santidad. La versión RBC: mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Viene un nuevo amanecer para nosotros, y quien se va a asegurar de que usted no pierda ni la bendición ni el propósito de Dios
es Dios Padre a través de los hombres de Dios. Qué interesante. Israel rechazó y desechó a Moisés como padre y como profeta. ¿Sabe dónde terminaron? Sus corazones, en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Sabe dónde murieron? En un desierto. No hay destino para los que se levantan contra un hombre de Dios. Aquí en esta ciudad hubo una división muy grande. El ministerio fue dividido terriblemente y se abrieron 3 iglesias nuevas de ahí. Hoy en día el pastor de esas 3 iglesias tiene cáncer de garganta. A los hombres de Dios no se toca. Aunque hay veces que hay que hacer la de David. Cuando Saúl trató de clavarle una lanza, él lo que hizo fue huir. O como en el caso de Urías, tenía 2 decisiones: matar al rey y tenía una buena justificación, se le había dormido la esposa, o morir para no atentar contra el rey. Por eso en el cielo Urías es el jefe de David. Urías es más alto que cualquiera en el cielo por su lealtad, por su fidelidad a Dios. Qué interesante, ya termino. Cómo yo critiqué a mi mamá y a mi papá cuando era hijo. Después de que fui padre de 3 hijos, ahora 4, yo le doy la razón a ellos. Fui muy, pero muy injusto. Es muy fácil usted criticar cuando no está en los zapatos de alguien. Amén. Apenas estamos comenzando esta serie. Llegué hasta el punto 2. Póngase de pie, por favor. Yo amo tu voz.